Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en una colección fascinante de sabiduría, una que atraviesa los siglos. Los ensayos de Francis Bacon, escritos allá por finales del XVI, principios del XVII. Eso es. Una figura clave, sin duda. Tenemos aquí extractos que tocan, una variedad asombrosa de temas universales. La verdad, la muerte, la ambición, los estudios, la vida familiar, un poco de todo. Sí, La idea es intentar destilar algunas de sus reflexiones más, más agudas y también consejos prácticos. Todo con ese estilo tan suyo, ¿no? Conciso, aforístico. como píldoras de sabiduría, casi. Exacto, píldoras. Y con una perspicacia sobre la naturaleza humana y la sociedad que a veces la verdad es hasta incómoda. Exacto, es que Bacon era un observador implacable, de la condición humana. Sus ensayos, como bien dices, no buscan ser filosofía abstracta. Él los llamó consejos civiles y morales. O sea, orientaciones prácticas. Eso es, muy prácticas, para desenvolverse en la vida pública y también, en la conducta personal. Vamos a ver cómo analiza las complejidades del comportamiento, del poder y esa eterna búsqueda del conocimiento. Perfecto, pues entremos en materia. Empezamos por algo fundamental y a la vez bastante escurridizo. De la verdad. Bacon arranca fuerte, citando a Pilato. ¿Qué es la verdad? Sí, Y apunta algo muy curioso, que a la gente a menudo no solo le cuesta encontrarla, sino que parece que prefiere la mentira. sí, y eso es lo realmente provocador, yo creo. Algo que resuena muchísimo hoy, ¿no? Con todo el tema de la desinformación, las fake news. Totalmente. Bacon distingue entre la dificultad, digamos, objetiva de encontrar la verdad y lo que él llama atención un amor corrupto natural por la propia mentira. Un amor por la mentira. O sea, sugiere que hay como un placer en la ilusión, en el relato fácil aunque sea falso. Exactamente. No es solo ignorancia, es casi una preferencia activa. Utiliza una metáfora que me parece brillante. A ver, Compara la verdad con la luz del día. Clara, soberana, sí. Pero quizás menos espectacular que las luces de las velas, de las mentiras, de las ficciones. claro, que permiten mostrar las cosas como enmascaradas y más magníficamente, dice él. Eso es. Pero ojo, a pesar de esta observación psicológica tan aguda, Bacon no duda del valor supremo de la verdad. La considera el pilar fundamental. Tanto para la sociedad como para el individuo. Con Dios. La verdad para Bacon es el bien último. Aunque no siempre sea la opción más atractiva a primera vista. Entendido. Y de esa búsqueda de la verdad, a veces incómoda, pasamos a otra realidad inevitable, de la muerte. Aquí la postura de Bacon me parece sorprendentemente pragmática, casi fría. Totalmente. Argumenta que nuestro miedo a la muerte a menudo se debe más a sus acompañamientos, ¿A qué se refiere? al dolor, al funeral. Sí, al dolor físico, la pompa fúnebre, la separación de los seres queridos, el miedo a lo desconocido, más que al hecho mismo de morir. Llega a decir que morir es tan natural para nosotros como nacer. Vaya, busca como quitarle hierro, ¿no? Intenta despojarla de ese terror añadido por la imaginación, sí. Cita a los estoicos. Así, la idea de familiarizarse con la muerte para que dé menos miedo. Claro, sugiere que contemplarla con frecuencia, como hacían ellos, puede disminuir su impacto. Su enfoque es casi clínico, la verdad. Intenta desmitificarla, reducirla a un evento biológico inevitable, parte del ciclo. Incluso dice que puede ser una puerta a la buena fama. Exacto, a dejar un legado que perdure. A ver, entiendo el intento de racionalizarla, pero ¿no resulta esa visión tan pragmática un poco? Bueno, un poco fría, sobre todo para nosotros hoy, al pensar en la pérdida, la mortalidad. Es una observación válida, sí. Puede chocar con visiones más espirituales o más emocionales. Pero yo creo que el objetivo principal de Bacon aquí es combatir el miedo irracional, ese que nos paraliza. Vale. No niega la solemnidad del momento, pero quiere que lo afrontemos con la mayor serenidad posible, liberándonos de los terrores que añade la superstición o la imaginación desbocada. Busca la fortaleza ante lo inevitable. Esa búsqueda de fortaleza nos lleva, creo, directamente a otro ensayo, de la venganza. La llama una especie de justicia salvaje. Menuda definición. Muy gráfica, sí, y muy precisa. Reconoce que puede haber un impulso hacia ella, claro, sobre todo cuando la ley parece que no ofrece un remedio justo. Pero la crítica duramente, ¿no? Inmediatamente. La posiciona como algo inferior, primitivo. Para Bacon, perdonar una ofensa es superior, es la parte de un príncipe, dice.
algo que te coloca por encima de quien te ofendió. Pero, ¿dónde pone la línea exactamente? Si la ley falla, ¿eso justifica esa justicia salvaje en algún caso, según él? Pues mira, Bacon es bastante claro en que la venganza siempre es inferior. Siempre. La ve como algo que saca a la ley de su oficio. Que usurpa su función. Eso es. Genera un ciclo de violencia, de resentimiento. Aunque pueda entender el impulso humano cuando no hay justicia formal, vamos, nunca la presenta como una opción deseable o legítima. El perdón es superior. El perdón o simplemente pasar por alto la ofensa. Demuestra mayor fortaleza de carácter y eleva moralmente. Y de hecho lo conecta con la idea que explora en de la adversidad. La verdadera prueba no está en devolver el golpe. Sino en resistir. Exacto, en resistir y mantenerse íntegro ante la provocación o la dificultad. Hablemos entonces de la adversidad. Aquí Bacon parece admirar mucho la virtud que se revela en los momentos difíciles. Pone el ejemplo de Hércules. Sí, cuya grandeza reside en superar pruebas. Y hace una afirmación muy potente, ¿eh? Y algo contraintuitiva hoy en día, yo creo. ¿Cuál? Dice, la prosperidad es la bendición del Antiguo Testamento. La adversidad es la bendición del Nuevo. Vaya. Sugiere que mientras la prosperidad puede llevar a la complacencia, al vicio oculto, a la debilidad, es la adversidad la que realmente tiene el poder de descubrir la virtud, especialmente la fortaleza. Es casi un desafío a nuestra cultura actual, ¿no? Tan enfocada en buscar la comodidad, la felicidad fácil, evitar el sufrimiento a toda costa. Nos diría Bacon que estamos esquivando justo lo que podría hacernos más fuertes. Yo creo que sí, la verdad. Bacon valoraba enormemente la fortaleza, fortitude en inglés, como la virtud cardinal que brilla en la adversidad. No es que buscara el sufrimiento por sí mismo, claro, Claro. pero entendía que las dificultades son el crisol, donde se forja y se demuestra el verdadero carácter. La prosperidad, bueno, puede ser agradable, pero la adversidad revela de qué estamos hechos realmente. Prefiere la virtud probada a la comodidad no examinada. Cambiando un poco el foco hacia lo más íntimo, Bacon aborda de los padres y los hijos con una honestidad que, bueno, a veces es brutal Sí, su visión es muy pragmática aquí también. y ambivalente. Describe a los hijos como anclas. Anclas. Sí, anclas que dificultan las grandes empresas, dice él, ya sean buenas o malas, porque te atan a las preocupaciones del mundo, al futuro, a la fortuna. Pero también reconoce que endulzan los trabajos de la vida. Exacto. Es esa dualidad. Y no se corta al mencionar algo muy real, la desigualdad en el afecto que los padres a menudo sienten por sus distintos hijos. Una observación muy aguda, ¿sí? ¿Sugiere cómo manejar esa desigualdad o simplemente lo dice? Principalmente la constata, como buen observador que es. Su enfoque en este ensayo es más sobre los deberes prácticos de los padres. ¿Cómo cuáles? Pues ser generosos, liberales, dice él, pero sin caer en una indulgencia excesiva que debilite el carácter de los hijos. Y también aconseja algo que suena muy moderno, la verdad. ¿El qué? Guiar a los hijos en la elección de una vocación o estudios que se ajusten a sus inclinaciones, a sus talentos naturales, en lugar de imponerles un camino. Es, de nuevo, un análisis muy terrenal de las alegrías, cargas y responsabilidades de ser padre o madre. Siguiendo con las relaciones personales, su ensayo del matrimonio y la vida soltera es igual de directo. Quizás incluso más polémico hoy. Desde luego, afirma sin rodeos que la esposa y los hijos son impedimentos para las grandes empresas. Ahí es nada. Argumenta que los hombres solteros, al tener menos ataduras, menos preocupaciones domésticas, pues pueden ser mejores amigos, mejores amos, mejores sirvientes. Pero peores súbditos, dice, porque tienen menos que perder. Exacto, menos arraigo en la sociedad. Suena increíblemente instrumental, ¿no? Casi como si las relaciones familiares fueran solo un cálculo de utilidad para la ambición personal. ¿Deja espacio para el afecto genuino en su visión del matrimonio? Es una crítica pertinente desde nuestra perspectiva, sí. Su enfoque aquí es ciertamente muy pragmático. Se centra en las consecuencias prácticas de cada estado civil sobre la capacidad de un individuo, principalmente un hombre de cierta posición, claro, para dedicarse a grandes proyectos o a la vida pública. Vale, entiendo el enfoque. Pero, bueno, no es que desprecie el afecto, ¿eh? De hecho, en este mismo ensayo describe los roles cambiantes de la esposa. Amante para un hombre joven, compañera para la mediana edad y enfermera para la vejez. Lo que implica cierta valoración de la relación a largo plazo. Claro.
Y como veremos, diferencia claramente entre tipos de amor. Pero su punto principal aquí es el coste de oportunidad. El matrimonio para él implica disciplina, responsabilidades, que limitan la libertad y la dedicación total a otras metas. Y la vida soltera ofrece libertad, pero otros riesgos. Exacto, como la inestabilidad o la falta de continuidad. No idealiza ninguno de los dos estados, la verdad. Entendido. Pasemos a una emoción más oscura que también analiza con lupa, de la envidia. La describe casi como una fuerza física, un mal de ojo. Sí, es fascinante cómo mezcla la observación psicológica con un lenguaje casi supersticioso. Señala que la envidia es más potente cuando se dirige a personas que están presentes físicamente o que son cercanas a nosotros. ¿En estatus o profesión? Sí, colegas, contemporáneos. La llama la envidia del Caín, la que surge entre iguales o cercanos. Y distingue entre envidia pública y privada, ¿verdad? Exacto. La pública, la que se dirige a los que están en altos cargos, la considera a menudo más un descontento general, un resentimiento, que envidia pura. La privada, entre individuos, la ve más personal, más corrosiva. Y detalla quiénes son más propensos a ser envidiados. Sí, con mucha agudeza. Los nobles sin méritos propios, dice. Las personas con alguna deformidad física que ascienden de forma inesperada, o aquellos cuyas cualidades excepcionales simplemente eclipsan a los demás. Y lo interesante es que no solo la describe, sino que da consejos para mitigarla. Muy de Bacon eso. Totalmente. Aconseja, por ejemplo, demostrar que el ascenso o la buena fortuna han sido merecidos, fruto del esfuerzo. Ser modesto al mostrar el éxito. Incluso atribuirlo a la suerte. Sí, atribuir parte a la suerte o a la providencia. Estrategias vamos para desactivar esa mirada envidiosa. Uno se pregunta cómo aplicarían estos consejos hoy, ¿eh? En la era de la autopromoción constante en redes. Complicado. Pues sí. La modestia no parece la estrategia dominante para mitigar la envidia ajena, la verdad. Buena pregunta. Parece que Bacon chocaría bastante con la cultura del influencer. Y hablando de emociones complejas, ¿qué nos dice del amor? Su visión parece bastante alejada del romanticismo. Muy alejada, sí. Lo considera cosa más propia del escenario que de la vida real. Del escenario. Sí. Lo describe como una debilidad que ha afectado incluso a grandes hombres. Un hijo de la locura que puede costar fortunas, sabiduría, reputación. Definitivamente no era un poeta romántico. Entonces el amor romántico que tanto idealizamos hoy sería para Bacon una simple distracción peligrosa. En gran medida sí, sobre todo el amor pasional, irracional. Su perspectiva es, de nuevo, muy pragmática. Diferencia claramente entre este tipo de amor que ve como potencialmente disruptivo, perjudicial para la razón y los grandes asuntos. Y otros tipos de amor que sí valora. Exacto. El amor nupcial, que considera fundamental para la continuidad de la humanidad. El amor amistoso, que la perfecciona y al que dedicará un ensayo entero, como veremos. E incluso critica duramente el amor licencioso, el lascivo, que la corrompe. O sea, su crítica se centra en la pasión desmedida. Esa mención a los grandes asuntos nos lleva a otro ensayo clave, del gran puesto. Su visión de los que tienen poder no es nada optimista. No, es bastante sombría, la verdad, y realista. Describe a quienes ocupan altos cargos como triples sirvientes. Triples. Sí, sirvientes del soberano o del Estado, sirvientes de la fama, o sea, de la opinión pública, y sirvientes de los negocios, de sus propias responsabilidades y tareas. El resultado, una pérdida casi total de libertad personal. Una jaula de oro, vamos. ¿Y analiza las dificultades de esa posición? Sí, describe lo arduo que es ascender. El ascenso a un gran puesto es laborioso. Lo inestable que es mantenerse. La posición es resbaladiza. Y lo difícil que es retirarse dignamente. El regreso es una caída o al menos un eclipse. Y advierte de peligros. Sin tapujos. Corrupción, la tentación de la rudeza en el trato una vez que llegas arriba, la enorme dificultad de implementar reformas significativas. La analogía que usa con los planetas es magnífica. ¿La de los planetas? Sí, dice que necesitan un movimiento violento para alcanzar su órbita, pero una vez en ella, deberían moverse con más calma, con más regularidad. Esa imagen del triple sirviente es desoladora. ¿Ofrece Bacon alguna salida?
¿Alguna forma de mantener la integridad o la libertad interior ahí en medio? Ofrece consejos prácticos, como siempre. Aconseja seguir los buenos ejemplos de los predecesores, buscar un equilibrio entre reforma y estabilidad, rodearse de buenos consejeros. Y saber irse a tiempo. Crucial. Subraya la importancia de saber elegir el momento adecuado para retirarse con honor, antes de que la posición se vuelva insostenible o la corrupción haga mella. Reconoce que es difícil, pero señala el camino de la prudencia, de la planificación de la salida. Hablemos ahora de uno de sus ensayos más famosos, yo creo, de los estudios. Aquí parece que valora enormemente el conocimiento. Absolutamente. Afirma que los estudios sirven para 3 propósitos principales. Deleite, dice él, en la soledad y el retiro. Ornamento, en la conversación. Y habilidad, en el juicio y la disposición de los negocios. Y por supuesto, esa frase inmortal sobre los libros. Esa. Algunos libros son para ser probados, catados, otros para ser tragados y algunos pocos para ser masticados y digeridos. Es una guía de lectura concentrada, vamos. Increíblemente práctica, pero también advierte contra los excesos, ¿no? Sí, y eso es fundamental. Advierte contra varios peligros. Usar el estudio como excusa para la pereza, para evitar la acción en el mundo real. O usarlo solo como adorno. Exacto, como adorno superficial en la conversación, pura afectación. Y también juzgar todo solo a través de las reglas de los libros, sin tener en cuenta la experiencia práctica, lo que llama el humor de un erudito. Y subraya esa idea clave. Los estudios perfeccionan la naturaleza y son perfeccionados por la experiencia. El conocimiento de los libros necesita el contrapunto del mundo real, siempre esa conexión. Y esa idea de que diferentes estudios curan diferentes defectos mentales. Eso suena muy moderno. Totalmente. Compara los estudios con los ejercicios físicos para el cuerpo. Dice algo así como, el bowling es bueno para los riñones, el tiro con arco para los pulmones, el paseo suave para el estómago, la equitación para la cabeza. Y lo mismo con los estudios. De igual manera, sí. Las matemáticas, si la mente divaga, la filosofía escolástica, si uno no distingue bien, el estudio del derecho, si uno no es bueno argumentando. Es una visión muy funcional, casi terapéutica del aprendizaje. Y resalta la necesidad de ser activos al aprender. Claro, masticar y digerir, no solo consumir pasivamente. Finalmente, llegamos a un ensayo que eleva una relación humana a un lugar, primordial, de la amistad. Sí, para Bacon la amistad es absolutamente fundamental, casi una necesidad vital. Describe su fruto principal de una manera muy gráfica, muy emocional. El alivio y descarga de la plenitud y las hinchazones del corazón. O sea, poder abrirse completamente a alguien, compartir las cargas. Eso es. Y esa maravillosa aritmética emocional que mencionaste antes. Participar de las alegrías las dobla, participar de las penas las reduce a la mitad. Precioso. No, conociendo a Bacon, seguro que va más allá de lo puramente emocional, ¿verdad? Por supuesto. Identifica 2 frutos más de la amistad verdadera, igual de importantes para él. El segundo es la clarificación del entendimiento. ¿Cómo es eso? Dice, el discurso con otro aguza el ingenio más que la meditación solitaria. Hablar con un amigo nos ayuda a ordenar nuestros propios pensamientos, a ver las cosas con más claridad. Casi como tener un segundo cerebro o un espejo para las ideas. Exacto. Y el tercer fruto es la ayuda práctica en la vida. Un amigo verdadero puede actuar en nuestro nombre, defender nuestros intereses, darnos consejo sincero, ser en esencia un otro yo, un alter ego en el mundo. Cita ejemplos, ¿no? Sí, argumenta que ni siquiera los más grandes líderes, como Julio César, dice él, pueden prescindir de amigos íntimos en quienes confiar plenamente. Es una defensa apasionada y muy razonada de la necesidad de la conexión humana genuina. No solo para el bienestar emocional. No, también para la claridad mental y la eficacia en la acción. Es una visión muy completa de la amistad. La verdad, me pregunto si hoy valoramos todas esas facetas que describe Bacon o si nos centramos casi exclusivamente en el apoyo emocional, olvidando quizás esa parte de aguzar el ingenio o la ayuda práctica que él destacaba tanto. Es una reflexión pertinente, sí. Quizás en nuestra cultura más individualista hemos perdido un poco esa visión integral de la amistad como una alianza que abarca lo emocional, lo intelectual y lo práctico.
Bacon nos recuerda la profundidad y la utilidad en el mejor sentido de la palabra, de tener verdaderos amigos. Entonces, haciendo balance de esta inmersión en los ensayos de Bacon, ¿qué imagen nos queda? Yo veo una mente increíblemente observadora, profundamente pragmática y con una capacidad asombrosa para diseccionar la naturaleza humana, las dinámicas sociales, que en muchos aspectos sigue siendo sorprendentemente moderna. Sí. Sus consejos son directos, a veces incluso crudos, pero siempre anclados en una observación muy aguda del mundo real. Coincido plenamente. Lo que emerge es un énfasis constante en la observación atenta, la valoración de la experiencia práctica como complemento indispensable del estudio y una búsqueda incesante del equilibrio, de la prudencia. Da igual el tema que toque. Exacto. Ya esté hablando de la verdad, del poder, de las relaciones, de la riqueza o incluso de la jardinería, que también la aborda. Bacon siempre busca entender cómo funcionan realmente las cosas en el mundo y cómo podemos actuar con sabiduría dentro de ese marco. ¿Por eso sigue resonando hoy? Yo creo que sí. Por eso su consejo, aunque sea de hace más de 4 siglos, sigue teniendo esa fuerza, por su agudeza psicológica y su innegable aplicabilidad práctica. Y para dejar una última idea flotando, volvamos a esa frase clave. Los estudios perfeccionan la naturaleza y son perfeccionados por la experiencia. Bacon valoraba enormemente esa combinación, conocimiento y observación directa. Lo que nos lleva a una pregunta final, quizás un poco provocadora para nuestro tiempo. Vivimos en un mundo absolutamente saturado de información, ¿verdad?, donde podemos estudiar o consumir datos sobre casi cualquier cosa al instante. Sí, desde luego. Pero, ¿cómo aplicamos hoy la segunda parte de la fórmula de Bacon? ¿Cómo podemos ir más allá de ese consumo pasivo de información y realmente perfeccionar nuestro conocimiento con la experiencia directa? Con la observación crítica, con el análisis basado en la realidad tangible que nos rodea. En definitiva. En definitiva, ¿qué significaría hoy, en la práctica, seguir su consejo de masticar y digerir la compleja realidad actual, en lugar de, tragarla sin procesar?